Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de si de verdad el consumo de Internet nos está dañando, si de verdad el consumo de redes sociales, de YouTube, de TikTok, de todas estas plataformas, realmente nos está matando y está acabando con nosotros, como muchas personas lo hacen ver. ¿Por qué quiero tocar este tema y por qué quiero hablar de este tópico en específico con una solidez tan grande como decir que no lo está haciendo? Es porque siento que actualmente las personas que están trabajando con el tema del desarrollo personal, con las personas que están hablando mucho del tema de desarrollo personal y todo lo demás, tienen una forma muy crítica de hablar de las redes sociales. Y quiero darles un punto de vista un poco diferente antes de ponernos a de verdad decidir si son o no son el verdadero problema que existe en el mundo y si las redes sociales nos están destruyendo y todo lo demás. O el internet en general, porque hay una diferencia entre el tema de las redes sociales y hay una diferencia entre el tema del mundo y del internet como tal. Entonces, antes que nada, quiero aclarar que esta es una opinión muy personal basado en la experiencia y en las prácticas que yo he tenido con redes sociales, con internet en línea general, con los conocimientos que tengo a nivel de tecnología y cosas que he visto, he aprendido de otros psicólogos, he aprendido de otras personas, neurólogos, etc. Entonces, esta es como una opinión muy personal de cosas que yo he experimentado con redes sociales, de cosas que yo he experimentado con el internet y también un poco de conocimientos que he aprendido con otras personas. Ahora, primero, hablemos de si de verdad el internet y las redes sociales y todas estas cosas nos están dañando. Honestamente, yo siento que hay una cierta cantidad de responsabilidad que tienen las redes sociales y el consumo del internet en nuestras redes sociales que nos afecta psicológicamente, ¿ok? Estas plataformas, TikTok, los Instagram Reels, YouTube Shorts, todas estas plataformas de consumo de videos cortos aplican un concepto psicológico muy común que todo el mundo conoce, que es el hecho de que te están dando constantemente dopamina por nuevo video, nuevo video, nuevo video y nuevo video. Y para las personas que no lo saben, que no voy a entrar muy a fondo, la parte del cerebro que controla la dopamina es algo que nosotros no regulamos honestamente. O sea, es lo que nos da energía y aunque no lo crean, la dopamina es parte del proceso de nosotros querer hacer algo. ¿Ok? El hecho de que tú hagas ejercicio y te guste hacer ejercicio es porque recibes dopamina por hacer ejercicio. Igualmente con la comida, igualmente con las redes sociales, básicamente es con todo. La dopamina controla gran parte, o el sistema del cerebro que libera dopamina, controla gran parte de cómo nosotros funcionamos como seres humanos. Eso no es tan sencillo como que la dopamina es buena o mala, es parte de nosotros y tenemos que aceptarlo. Ahora, estas redes sociales, estas plataformas, obviamente nos están controlando constantemente. No es controlando en el mal sentido, sino que están utilizando partes de nuestros cerebros y utilizan muy, muy buenas estrategias de psicología para adentrarse a nosotros y a llegarnos a nosotros y hacernos vivir la vida como básicamente encerrados en el celular. Básicamente estamos constantemente scrolleando nuestras redes sociales, estamos constantemente scrolleando nuestras plataformas, lo que sea que nos guste, YouTube, TikTok, Instagram, lo que sea. Entonces, estas redes, estas empresas han básicamente contratado psicólogos y especialistas en la psicología humana para comprender cómo funciona nuestro cerebro y darnos toquecitos en los puntos necesarios para poder hacer las cosas como a ellos les conviene. ¿Ok? No hay que negarlo. O sea, no nos vamos a poner aquí a defender lo indefendible, no nos vamos a poner aquí a decir que no, que el mundo es perfecto, que el mundo es bonito. No, a estas plataformas les interesa. A estas plataformas les interesa que tú estés en la red, que tú estés conectado en la cuenta y que estés viendo videos, ya sea por cuestiones de publicidad, ya sea porque eso les da dinero por otras cosas. Una enorme cantidad de intereses y que podríamos definirlos bastante como que cada empresa quiere ser fructífera y si la empresa es fructífera produciendo dinero a través de publicidad que te ponen en las redes sociales y mientras más tiempo estés en la plataforma, más probabilidad tienes de ver una publicidad, lo cual genera a ellos dinero. Así de sencillo. A ellos les interesa
generar dinero. Y el dinero se genera mientras más tiempo estés tú viendo el video o viendo diferentes shorts o cosas por el estilo. Entonces, estas plataformas utilizan muchas estrategias psicológicas para tocarnos ciertos puntos para que nosotros querramos constantemente estar viendo la plataforma y vivir y compartir en la plataforma. Ahora, esa es la parte psicológica que todas las personas sabemos o si no lo sabías, pues se las aclaro, que estas empresas nos controlan. Pero, ¿qué parte tenemos nosotros control? ¿En qué tenemos control nosotros? Y ese es el punto al que yo siempre he sido muy crítico cuando hablamos del tema de las redes sociales, cuando hablamos del tema de YouTube, cuando hablamos del Internet, cuando hablamos de todas estas cosas. Porque siento que a las personas muy fácilmente les encanta culpar a las redes sociales y les encanta culpar al Internet de todo. Esa es la forma más fácil que tienen de desacreditar el control que tienen de su vida. Y ojo, yo no estoy criticando que una persona me diga, mira, Enrique, yo definitivamente estoy perdiendo mi tiempo en las redes sociales. Y obviamente estas redes sociales, como les dije, están creadas para darnos y tocarnos puntitos en el cerebro para que nosotros hagamos eso constantemente. Yo lo entiendo, de verdad que yo lo entiendo. No me malentiendas, yo sé que estas redes están hechas para eso. Pero si ya tú te diste cuenta, si ya tú sabes lo que está ocurriendo, tú tienes el control. Tú tienes la capacidad de ponerle un freno a la situación. Tú tienes la capacidad de detener la situación lo más rápido que puedas. Y ese es el punto, que tú todavía tienes el control. Entonces, yo soy el bando de que dice, si es verdad, estas empresas están utilizando estrategias contra ti, no contra ti, están utilizando estrategias para su beneficio, indiferentemente de las consecuencias que esto tenga. Y esto lo podemos acreditar a cualquier empresa. Esto se lo podemos acreditar hasta los supermercados. Si ustedes se ponen a buscar en internet bien la psicología que utilizan los supermercados del cómo ellos organizan su piso para motivar a los compradores a comprar ciertas comidas o a comprar de ciertas maneras, o el hecho de que ponen ciertos olores en el supermercado para que te den más ganas de comprar ciertas cosas. Todas las empresas funcionan así. Todas las empresas utilizan la psicología para poder llegar a nosotros, porque nosotros como seres racionales trabajamos más con la mente que con nuestros impulsos. Porque si trabajáramos más con nuestros impulsos, cuando tienes hambre, no irías a comprar comida, irías a cazar un animal. En cambio, el supermercado, psicológicamente hablando, te plantea el escenario donde dice, no tienes que esforzarte para cazar tu alimento. Aquí yo te lo pongo en bandejita. Entonces ellos utilizan estrategias psicológicas para poder llegar a nosotros y para que nosotros podamos decidir o prefiramos decidir ir a ese supermercado y comprar de esa manera y comprar esas comidas en vez de comprar otras o en vez de ir a otro lado. ¿Me explico? Es mucho más fácil de comprender en el momento que entiendes que todas las empresas funcionan a través de esto. Pero tú como consumidor eres el que tiene el control. Es muy fácil agarrar y decir, no, son culpa de las redes sociales. No, eso es culpa del Internet. La falta de atención que tenemos es por culpa del Internet. La falta de pensamiento crítico que tenemos es por culpa del Internet. Y yo no siento que esto sea así. Siento que tenemos que ser bastante autocríticos y tenemos que ser bastante realistas con las cosas que tenemos que decir al momento de hablar de redes sociales, al momento de hablar de Internet y al momento de hablar de cualquier otra cosa. Porque si, como les dije, si yo me pongo a criticar los supermercados, las empresas de marketing, me pongo a criticar las empresas de tecnología, las empresas de videojuegos, me pongo a criticar a todo el mundo, estamos yendo hacia atrás. Y yo no quiero una sociedad que vaya hacia atrás. Yo quiero una sociedad que esté consciente de los avances que se están utilizando, de la forma en la que estas empresas nos quieren llegar a nosotros y cómo nosotros podemos tener un pensamiento más crítico, cómo podemos tener un pensamiento más racional. Ahora, el primero es, yo sé que lo que voy a decir es un poco complicado porque no es tan fácil decirlo que hacerlo, es autocontrol. El autocontrol es una de las estrategias que muchas personas no tienen o carecen de. Y yo siento que esta es una mentira que nos han hecho creer. La mayoría de las personas tienen más autocontrol de lo que piensan, porque la mayoría de las personas, supongamos que están en la calle y tienen ganas de caerle a golpes a una persona que les cae mal y no lo hacen, bien, eso se llama autocontrol. ¿Por qué tienes autocontrol? Porque tú sabes que tus acciones tienen consecuencias y no quieres lidiar con las consecuencias de tus acciones. Eso es autocontrol.
Si tú sabes que comerte esa comida te va a hacer daño, hasta que tú no te das cuenta de que de verdad te está haciendo daño, tú no dejas de consumir esa comida. E incluso hay personas que están conscientes de que les hace daño e igualmente lo siguen haciendo. Entonces no es un problema de autocontrol, es un problema de decisión personal. Literalmente esa persona te dice, no, yo sé que me está haciendo daño, pero a mí no me importa. Entonces ya es un tema de decisión, no es un tema de autocontrol. Yo siento que todas las personas tienen la capacidad de tener autocontrol. Minimizarlo y decir que no es tener bajas expectativas para las personas. Y me parece muy injusto de parte de todo el mundo tener bajas expectativas de otras personas, porque honestamente, sí puedes tener autocontrol. Sí puedes tener autocontrol, aunque no lo creas. Eso es muy importante saberlo. El segundo punto es tomar responsabilidad de tus acciones. ¿Cómo tú tomas responsabilidad de tus acciones? Fácilmente tú agarras y dices, mira, yo en lo personal, yo quiero hacer esto o quiero dejar de hacer esto. Yo no quiero hacer esto. O sea, hacerte responsable de tus acciones, saber las consecuencias que tienen tus acciones. Si tú sabes que vas a estar 30 minutos en el celular y que esos 30 minutos tienen consecuencias, toma responsabilidad de esas consecuencias. Si lo quieres hacer, hazlo. Yo no te voy a detener. Yo no te voy a poner una pistola, ni nadie en este mundo, creo yo, le van a poner una pistola para que vea 30 minutos en el celular, o vea un video de 1 hora, o vea un podcast de 2 horas. No considero que esto sea así. Todas las personas tenemos responsabilidad y tenemos que empezar a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. No simplemente agarrar y acreditar que es culpa de las empresas que nos están diciendo, no, tú tienes que hacer esto. Es culpa de las empresas que nos están diciendo, no, tú tienes que hacer lo otro. No es culpa de las empresas que nos están manipulando y controlando nuestra mente. Estoy completamente en desacuerdo con esto porque justamente estás desacreditando el poder que tú tienes y el control que tú tienes sobre tu vida. Y de verdad eso no vale la pena. De verdad esto no vale la pena para nada. Siento que es mucho más negativo, siento que es mucho más vacío, siento que es una solución muy fácil que se le está dando a la vida de agarrar y decir es culpa de alguien más. En el momento que tú agarras y decides que alguien más es responsable de tu vida y que las decisiones que tú estás tomando es porque alguien te está diciendo que las tienes que tomar, te estás quitando una enorme cantidad de poder en tu vida. Voy a bajar un poquito de volumen porque creo que el volumen del micrófono está muy alto y tal vez eso le está generando ruido a las personas. No quiero que la grabación quede con picos muy altos e incómodos. Muy bien, responsabilidad. Y ahora, pensamiento crítico. Y este es uno de los puntos en el cual me voy a enfocar más porque siento que es el punto más fuerte de esta conversación. Y es, ¿qué es o qué es para mí tener pensamiento crítico o consumo crítico? Vamos a llamarlo más bien consumo crítico. ¿Qué es para mí el consumo crítico? El consumo crítico es que tú seas una persona que cuando estás consumiendo algo, lo que sea, en este caso vamos a hablar del internet y de videos y redes sociales, estés consciente de lo que estás haciendo, estés pendiente de lo que estás haciendo y estés utilizando tu mente para analizar lo que estás viendo, lo que estás haciendo. Una de las estrategias que yo tengo, que yo uso actualmente para tener mucho consumo crítico es, vamos a suponer que yo estoy viendo un video de, no sé, vamos a poner 20 minutos. Estoy viendo un video de 20 minutos de un análisis que están haciendo o de un video documental o de algún stream, algún pedazo de algún streamer que yo sigo o algún video de un podcast de 2 horas, lo que sea. Cada cierto tiempo yo detengo el video. Yo le pongo pausa al video y hago feedback. Yo mismo me hago un autofeedback. Yo mismo hago un análisis de lo que estoy viendo. Yo empiezo a ver si lo que estoy viendo, doy mi opinión referente al tema. Sobre todo si es un tema que me gusta. Si es un tema que no me gusta, lo desecho. Y ya de eso vamos a hablar. Si es un tema que no me gusta, lo desecho. Pero si es un tema que me gusta, yo le pongo pausa al video y yo mismo hago el feedback. Yo mismo me hago un análisis. Yo mismo doy mi opinión. Es como que yo tuviese una conversación con un grupo de amigos, solamente que estoy solo. Y sé que muchas personas dirán, Bercia, Enrique pareciera que estuviese loco diciendo que hagan esto. Y mira, honestamente, a mí me ha funcionado. Hay personas que les funciona escribiéndolo. Y yo también lo hago escribiendo, pero lo hago de una forma un poco diferente a lo que muchas personas hacen y lo aprendí recientemente en un video. Y ya se los voy a comentar. Pero lo que yo hago es justamente pongo pausa el video y hago mi propio análisis. Hago mi propia interpretación de lo que sea que estoy escuchando. Puede ser un video corto,
Puede ser un video de literalmente 1 minuto, como puede ser un podcast de 2 horas, y en múltiples pedazos voy parando el video y voy haciendo yo mismo mi análisis. Porque eso me ayuda, uno, a tener una mejor interpretación de lo que sea que estoy escuchando. Estoy escuchando lo que sea que me están diciendo en ese podcast, la información, el comentario, puede ser lo que sea, pero doy mi propio análisis. Estoy poniendo mi cerebro a trabajar, no solamente a consumir, sino también a interpretar lo que estoy consumiendo. Y esto me ha ayudado muchísimo. Incluso yo he podido yo puedo ver videos, o me ha pasado recientemente, que he estado viendo videos referentes a tópicos que son relativamente banales o vacíos, que si chismes, que si este se metió con este, que si fulanito le dijo al otro feo y la otra dijo que la otra era horrible y lo que sea. Y me he metido en este mundillo de ver este tipo de videos. E irónicamente, me he dado cuenta de muchas cosas porque me he tomado la molestia de, durante el video, ponerle pausa y decir, ¿qué pienso yo de esto? ¿Qué opinión tengo yo de esto? ¿Qué puedo interpretar yo de esto? Y aunque no lo crean, saco pequeños pedazos de información y los meto en una lista, en una blog de notas que yo tengo, donde yo justamente anoto las cosas que estoy haciendo o las ideas que yo tengo para el podcast y las hablo con ustedes. Incluso este tema nace porque estaba viendo un video documental que hablaba de cómo una plataforma de stream estaba a punto de caerse. Y una de las cosas que yo vi en el video que estaban hablando era del consumo de las personas que tenían referente a los consumos de videos cortos y streams, o sea, la diferencia que existía entre el consumo de contenido muy, muy corto y cómo esto era más atractivo a las personas por los efectos psicológicos y la diferencia con videos más largos de 2, 3 horas o streams de 10 y 14 horas. Y mi feedback o el análisis que yo hice de ver este video documental fue, ya va, pero hay una enorme cantidad de cosas que no están diciendo en este video, como por ejemplo, hay personas que no les gustan los contenidos cortos. Hay personas que legítimamente no les gustan los contenidos cortos. ¿Y cuál es la diferencia entre esta persona y lo que está diciendo este video? Que estas personas tal vez tienen un pensamiento más crítico, que tal vez la información que les interesa no les interesa recibirla de esa manera, que tal vez ellos quieren profundizar más en el tema. Y me di cuenta de un patrón, y es que normalmente las personas que no les gustan los videos cortos y si les gustan los videos largos es porque les gusta la profundidad del tema. Les gusta hablar del tema de una manera más profunda, de una manera más vertical y no horizontal. No les interesa recibir mucha información, les interesa que un tema se profundice mucho más. Por eso es que se habla de vertical y no horizontal. Entonces, este tipo de personas, en las cuales me incluyo, tenemos ciertos patrones y uno de ellos es que somos personas que tenemos un consumo crítico. No queremos que me digas, mira, sí, las redes sociales son malas porque te activan los patrones, te activan ciertos patrones cerebrales que te hacen liberar dopamina y por eso es que te gusta más. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué estrategias están utilizando? ¿Cómo lo están haciendo? Y de verdad me afecta a mí. A veces yo hasta me internalizo. Yo a veces hasta me analizo a mí mismo y digo, wow, de verdad esto que está diciendo este video me afecta a mí de la manera en que este video dice. Y lo veo y de verdad lo interpreto de esa manera. Eso para mí es consumo crítico. Para mí es consumir cosas de manera inteligente, de manera reflexiva, no solamente consumir por consumir, porque siento que el problema o el verdadero problema es que las personas están consumiendo cosas por consumir, no están consumiendo nada para aprender. Y no es que tienes que hacer una tesis de grado con todas las cosas que tú ves, porque si tú estás viendo un video, honestamente, ese porque soy yo, pero si por ejemplo tú estás viendo un video de el último problema que existió entre dos actores famosos en Hollywood, no necesariamente vas a tener que psicoanalizar a las personas a profundidad si quieres, pero ¿por qué no te tomas un momento para reflexionar y ver si de verdad las decisiones que tomaron estas dos personas a ti te parecen que están bien o que están mal? Y ese es el punto, tu opinión, tu análisis, tu reflexión de ese tema. ¿Y por qué hablo tanto de tu análisis y tu opinión? Porque hay un tema con el Internet, que es que en Internet todos tenemos derecho a poner un video donde hablamos de nuestra opinión. Aquí estoy yo, en este momento, en un en vivo, hablando de mi opinión, hablando de cosas que a mí me interesan, hablando de tópicos que a mí me interesan en base a mi perspectiva.
Y así como yo, puede en este momento al mismo tiempo estar otra persona montando un video diciendo cosas completamente opuestas a las que yo estoy diciendo. No significa que esa persona está haciendo algo mal y que yo estoy haciéndolo bien, o que esa persona lo está haciendo bien y yo lo estoy haciendo mal. No, simplemente significa que somos dos personas que tenemos dos opiniones. El tema es que en el momento que tú estás consumiendo algo, si tú no le pones pensamiento crítico a lo que sea que estés consumiendo, inevitablemente te vas a convertir en un seguidor. En el momento que tú no tienes una forma de argumentar lo que tú piensas bajo una perspectiva personal y no simplemente, sino que simplemente estás repitiendo lo que otra persona dice, en ese momento no tienes pensamiento crítico, tienes un pensamiento de seguidor. Y aunque a muchas personas se les facilita tener pensamiento de seguidor, siento que ese es el verdadero problema que existe con Internet o con el Internet en general, que es que las personas se han acostumbrado a recibir información del Internet y aplicar solamente la opinión, no la información, sino la opinión de la persona que está hablando. Lo digo por que justamente uno de los huecos más grandes en los cuales yo me metí cuando empecé con mi desarrollo personal y mi crecimiento personal era que tú veías todas estas opiniones y todos estos videos donde te hablaban de ciertas cosas positivas, de cómo tomarte la ducha fría era importante, recibir sol es importante, tomar ciertas vitaminas es importante, comer de cierta manera, entrenar de cierta manera. Y de ahí te puedes ir hasta literalmente ejercicios de cómo modificar tu cara para que los músculos de la mandíbula se vean de cierta manera, etc. Y conforme fui metiéndome en el tema y fui siendo un poco más crítico y no seguir a la persona solamente o seguir lo que me decían estas personas a ciegas, sino que empecé a ser un poco más crítico, empecé a eliminar cosas que me di cuenta que no me estaban funcionando. Y me empecé a eliminar cosas que me di cuenta que realmente no eran buenas para mí. Entre esas cosas que eliminé fue el contenido de esas personas. ¿Por qué? Porque cuando me doy cuenta que esas cosas no me están ayudando y estoy siendo más crítico, tengo un pensamiento más crítico, estoy consumiendo de una manera más objetiva, más racional y menos siguiendo como un borrego, me doy cuenta de la enorme cantidad de beneficios que tuvo eso en mi vida. No solamente el aplicar las cosas que me funcionaron, también el aplicar las cosas que no me funcionaron y saber qué descartar, y por eso es que tengo la opinión que tengo. Por eso es que yo hablo de la manera que hablo, porque he intentado cosas nuevas, las he aplicado, no me han funcionado y lo comparto. Y comparto con ustedes mis resultados, no para que ustedes me sigan de una manera completamente fija, como que lo que yo estoy diciendo es la absoluta realidad y es la absoluta verdad, porque no es así. Realmente no lo es. Hay una enorme cantidad de cosas que yo hago que yo sé que a otras personas no le van a funcionar. Pero para que tú sepas que no te van a funcionar, tienes que probarlas y tienes que tener un análisis de lo que yo te estoy diciendo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que una de las cosas que a mí me ha funcionado muchísimo es el entrenar en mi casa. Es algo que yo siempre he dicho. Desde que yo estoy practicando calistenia, la facilidad que yo tengo de poder entrenar en mi casa es algo absurdamente beneficioso para mí. Hasta el punto donde es una de las verdaderas razones, o sea, es una de las razones más fuertes por las cuales yo sigo entrenando calistenia y yo hago calistenia como la hago, es porque yo puedo entrenar en la comodidad de mi casa a la hora que yo quiera, las veces que yo quiera. ¿Ok? Eso es uno de los grandes beneficios y no lo voy a negar. ¿Pero qué? Para poder darme cuenta de eso tuve que hacerlo y tuve que tener un pensamiento crítico. Y yo eso lo comparto con ustedes en internet. ¿Qué pasa? Supongamos que una persona que me sigue, algún suscriptor, alguna persona que está de acuerdo con muchas cosas que yo digo, empieza a entrenar en su casa porque dice, Enrique entrena en su casa y dice que eso es beneficioso, que le ayuda, que es bueno para él. Bueno, está bien, voy a seguirlo, voy a hacer lo mismo yo. Y resulta que no le gusta, resulta que no le afecta de buena manera. No sé, se siente solo, no siente motivación, no siente la misma energía o no siente el mismo impacto. No hay ningún problema. Tú puedes tener pensamiento crítico y tú puedes empezar a aplicar lo que yo dije y ver si te funciona. Y si no te funciona, no significa que lo que yo estoy diciendo es mentira. Yo estoy hablando desde mi perspectiva. Yo estoy dando mi opinión y mi experiencia y la estoy compartiendo con ustedes, y puede que la opinión y la experiencia de cada quien es completamente independiente. Y eso es lo increíble de este mundo, que es que tú puedes tener diferentes personas, aplicar diferentes cosas y no para todos va a funcionar de la misma manera. Sí es cierto que como seres humanos que somos, hay ciertas
leyes en las cuales, por así decirlo, nos regimos. Y no estoy hablando de leyes de países, estoy hablando de, por ejemplo, la gravedad. Yo no puedo decir que la gravedad no existe, o yo no puedo decir que la gravedad no me afecta a mí de la misma manera que afecta a otra persona. ¿Me explico? O sea, hay ciertas cosas que son universales, por así decirlo. Pero en la mayoría de los casos, el tema mental, y por eso es que justamente yo hablo de la mente más allá de lo físico, de lo fisiológico. La mente es lo que realmente impacta al momento de consumir, al momento de aplicar, al momento de aprender. Hay personas que les funciona una estrategia más que la otra, hay personas que piensan más de una forma que de otra, y al final de la historia es lo que cada quien le beneficia y es lo que cada quien le ayuda. Quiero cerrar con una parte del consumo crítico y del pensamiento crítico y del por qué tenemos que reflexionar mucho referente a estos temas, y es con el tema de la mentalidad. El día de ayer estaba hablando con una compañera de trabajo, una muchacha bastante joven, y ella me estaba comentando de si yo creía en este concepto de las manifestaciones y creía en esto de que si tú le pides al universo, el universo te lo va a dar y todo lo demás. Y yo, como les he dicho, yo soy una persona que soy un consumidor muy crítico. Yo soy una persona que considero que tengo un pensamiento muy crítico, pero antes de criticar, intento aplicar las cosas de cierta forma para aprender, o intento investigar para ver qué puedo aplicar y qué puedo aprender de estas cosas. Y una de las cosas que aprendí es que este tema de las manifestaciones no es que no existe, sino que se refleja en dos resultados o dos conceptos psicológicos que existen en el mundo que las personas no conocen, que uno es la comprobación de la percepción, o sea, percibir para comprobar un pensamiento, y la otra es la mentalidad. Y vamos a llamarlo la mentalidad porque así mismo se tiene que llamar. O sea, es lo que nosotros conocemos actualmente como el mindset, que mindset se traduce como mentalidad. Entonces le voy a explicar más o menos un poco qué es cada una para que entendamos cómo funciona este tema de las manifestaciones, ¿ok? La primera es la percepción de la realidad y cómo nosotros percibimos la realidad en base a nuestras propias predisposiciones. La percepción de la predisposición. Si tú estás predispuesto a pensar que las cosas son de cierta manera, tu cerebro va a buscar una enorme cantidad de información en el mundo para comprobar que lo que tú piensas es real. Por ejemplo, supongamos que yo digo que todas las personas que manejan carros rojos son malas personas. Cada vez que yo vea un carro rojo, voy a analizar a la persona que está manejando el carro rojo y yo voy a buscar pistas, señales, información oculta que me demuestren a mí que justamente esa persona es una mala persona. Sé que suena ilógico, sé que suena irónico, sé que suena extraño, pero así funciona. Así es justamente como funciona el cerebro. Así es como justamente funcionan las cosas. Que tú te predispones a algo y tu cerebro busca señales y busca información para comprobar que lo que tú tienes como predisposición es real. Eso por un lado. Y la otra parte es la parte del mindset o la mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? La mentalidad es simplemente un estado psicológico en el cual tú crees en algo o no crees en algo, ¿ok? Por ejemplo, si tú tienes la mentalidad de que hacer ejercicio te ayuda, esa es tu mentalidad. Tú tienes esa mentalidad. No tiene un título, no tiene como que un título fijo, mentalidad de atleta. Se le puede poner títulos para tener más o menos como una suma de características, ¿no? Como que yo puedo agarrar qué piensa este atleta, qué piensa este atleta, qué piensa este atleta. Y bueno, normalmente los atletas piensan de esta manera, ¿ok? Podríamos decirlo de esa manera, pero realmente no hay un título como mentalidad de atleta, mentalidad de emprendedor, mentalidad de tiburón, mentalidad de lo que sea cosa, mentalidad alfa. Esas cosas no existen porque no hay un consenso real. Pero la mentalidad, el concepto de mentalidad es simplemente una suma de pensamientos que tienes tú en los cuales crees o no crees. ¿Por qué esto es importante? Cuando tú tienes una mentalidad o el cómo tú piensas afecta el resultado de las cosas que obtienes. Y eso se le conoce como efecto placebo. Y eso es algo que existe y está comprobado científicamente. Si tú crees que algo te va a funcionar, aunque no lo creas, o sea, aunque tal vez lo que les estoy diciendo parezca un poco absurdo, tu cuerpo reacciona como si de verdad estuviese sintiendo los efectos de lo que sea que estás haciendo. Esto se ha comprobado científicamente con pastillas y medicina. Algo que se supone que nuestro cuerpo reacciona de manera biológica. Se supone que nuestro cuerpo reacciona de manera
fisiológica a pastillas, a medicinas, a nuevos tratamientos, y hay un grupo de personas a las cuales le dicen, mira, esta es la pastilla y esta pastilla te va a ayudar a bajar de peso. Y resulta que la pastilla es una cápsula llena de azúcar y las personas juran y perjuran que han bajado de peso gracias a la pastilla. Y lo más irónico es que no solamente lo piensan y lo comprueban a través de mediciones y estadísticas, sino que hasta su cuerpo empieza a reaccionar de esa manera. Su cuerpo empieza a reaccionar de esa forma. Entonces, gracias a la mentalidad, tú puedes literalmente modificar el cómo tu cuerpo interpreta o sea, cómo tu cuerpo reacciona a ciertas señales y cómo tu cuerpo se modifica y empieza a actuar y a reaccionar fisiológica y psicológicamente ante ciertas cosas. Entonces, si tú sumas la comprobación de la predisposición y la mentalidad de que esas cosas funcionan, entonces sí, las manifestaciones funcionan. Ahora, ¿por qué me puse a hablar de este tema? Vuelvo y repito, es porque hay que estar conscientes de las cosas que a nosotros nos afectan a nuestro alrededor. Pero también hay una enorme injerencia en lo que nosotros creemos que nos afecta. El pensamiento crítico es importante. El consumo crítico es importante para el desarrollo del ser humano. No es simplemente agarrar y culpar a las redes sociales. No es simplemente sentarnos a culpar el Internet. Porque saben que hay muchas personas que han crecido y que han hecho grandes maravillas del mundo gracias al Internet. Hay muchas personas que han logrado conectarse con familiares con los cuales tenían años, con los cuales no hablaban, o personas que han conseguido familias perdidas, o personas que han conseguido cosas increíbles, buenas, positivas para el mundo, gracias para el Internet y gracias a las redes sociales. Entonces no es culpa del Internet, entonces no es culpa de estas empresas, entonces no es culpa de cómo están manipulándonos a nosotros, es cómo nosotros percibimos las herramientas que nos están dando. Para tener una idea de a qué me refiero, es que una de las cosas que yo siempre criticaba antes, y digo antes porque he cambiado mi forma de pensar, una de las cosas que yo criticaba mucho antes era el hecho de que las personas utilizaran calculadoras de los celulares para sacar cuentas. Ok, supongamos que era una cuenta fácil de hacer. Y venía alguien y me decía, no, que yo quiero que sume 2 más 2 y yo sé que eso es 4. Y yo lo hacía mentalmente. Ok, pero vamos a suponer que la cuenta era un poco más complicada, una multiplicación más complicada, una situación más compleja, ¿ok? Que igualmente la puedo sacar en mi mente, pero otras personas utilizan la calculadora. Y yo les decía que eso que estaban haciendo era flojera, era vagancia, era no utilizar el máximo potencial de su mente. Y me di cuenta de que hay un pequeño error, y es que si yo no estoy utilizando las herramientas que tengo para solucionar mi problema de manera fácil, realmente el que está haciéndolo mal soy yo. Yo me estoy tardando más, me estoy esforzando más, estoy agotando más mi mente en hacer algo que no es necesario cuando yo tengo una herramienta que me lo hace y que fue creada por el esfuerzo humano para poder facilitarnos el trabajo. ¿Para qué? Para luego poder hacer cosas más complicadas de una manera más fácil y poder evolucionar como ser humano. Eso es como que yo dijera que utilizar carros está mal, porque antes nosotros nos transportábamos con nuestros pies y antes nosotros caminábamos y corríamos y que deberíamos caminar y correr para nuestros trabajos y no utilizar vehículos. Eso es completamente irracional. Sí es cierto que hacer ejercicio es importante. Eso no tiene nada que ver, ¿ok? No estoy hablando de que hacer actividad física esté mal y que todos deberíamos vivir una vida sedentaria, no. Pero es saber que estás utilizando las herramientas que tienes para un beneficio tuyo, para facilitarte el trabajo y poder obtener resultados más fáciles y poder obtener resultados mejores. ¿Ok? Entonces es utilizar las herramientas que tienes de manera crítica, de manera objetiva, de manera racional. No simplemente utilizarlo por vagancia, no simplemente utilizarlo para perder el tiempo, no solamente utilizarlo para lo que sea, para algo malo. Es utilizar las herramientas que tienes de manera positiva. Así como tú utilizas tu carro para facilitarte el trayecto de aquí al supermercado para comprar comida y alimentos para alimentarte, y no tienes que cargar las bolsas o no tienes que ir a cazar un animal, como sociedad civilizada que somos, ya no tenemos que hacer eso, o por lo menos no en gran parte del mundo, y ahora tienes eso más fácil.
Aprovecha ese tiempo libre en el cual no tienes que caminar y cazar y todo lo demás para hacer algo diferente, para hacer algo positivo para ti, para crear algo bueno para ti. E igualmente es lo que yo pienso con el tema de internet, con las redes sociales, con YouTube, con todas estas plataformas. Si fuésemos más críticos, si fuésemos más racionales, si aprendiéramos a utilizar las herramientas que tenemos de una mejor manera, les aseguro que vamos a obtener muchísimos mejores resultados y vamos a poder de verdad aprovechar al máximo estas herramientas que están en el mundo para poder crecer y mejorar como personas. Sí, es verdad, estas redes sociales también están siendo utilizadas para cosas banales y superfluas, pero al final de la historia eres tú el que decide qué consumir. Soy yo si decido ver un video de 1 hora de una persona comiéndose un envase enorme de fideos chinos, o soy yo si decido invertir esa misma hora en ver un podcast de cómo psicológicamente nuestro cerebro se adapta a las redes sociales. Y gracias a que decidí ver el segundo y no el primero, es que estoy justamente hablando con ustedes de este tema. Fui yo el que decidí cómo invertir mi tiempo. Soy yo el que tiene autocontrol. Soy yo el que es crítico de lo que consumo, de lo que veo, de lo que aprendo, de lo que analizo, si de verdad que lo que estoy consumiendo, de lo que estoy haciendo es bueno para mí y lo aprovecho para seguir creciendo, mejorando e incluso aplicarlo para los proyectos que tengo. Entonces, antes de culpar al internet, antes de culpar a la sociedad, antes de culpar a las redes sociales, antes de culpar a estas empresas, hazte un análisis. Analízate a ti mismo. ¿Qué estás haciendo tú para invertir tu tiempo? ¿Qué tanto control estás de verdad ejerciendo tú en tu vida? ¿O qué tanto control estás dejando que otras personas y otras empresas y otras plataformas te digan qué tienes que hacer? Porque al final de la historia, si el algoritmo te está mostrando una X cantidad de información inútil, es porque en algún momento tú quisiste que eso fuese lo que te mostrara. Pero si en este momento el algoritmo te está mostrando videos profundos, videos con contenido, videos que te están ayudando, videos que te están siendo positivos para ti, es porque en algún momento tomaste riendas en el asunto y decidiste que esas plataformas te mostrarán eso. Entonces sí, no es culpa del internet. Internet no nos está matando. Somos nosotros que no sabemos tener autocontrol y que tenemos que tomar riendas en el asunto y tomar responsabilidad de nuestras acciones para poder de verdad centrarnos y vivir una vida mejor.